Escucha súper, súper bien. Hola, buenos días a todos. Qué gusto saludarlos. Espero que sea una mañana poderosa, que no tengan tanta peste como yo. Tengo una gripa de esas que da hasta vergüenza. Les cuento que es una de esas gripas que la regalo, se las cambio por una salidita si quiere. Buenos días, Verónica. Buenos días, Janio. Qué rico verte por aquí, hombre. Ander Zárate, Claudia, Caterín, Paula, María Fernanda Fernández Monroy, Janet. Qué gusto verlos, qué gusto saludarlos. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que a mí me apasiona profundamente y es un tema que tiene que ver con el tema del aprendizaje. Digamos que cuando nosotros hablamos de aprendizaje siempre pensamos en la escuela o en el colegio y quiero que te salgas un poco de ese contexto porque vamos a hablar del aprendizaje que como adultos tenemos. Todos en el colegio pasamos por un proceso de, para mí, más de adoctrinamiento que de aprendizaje, ¿cierto? Creo que el colegio sirve más para que nosotros aprendamos cierto tipo de costumbres. Recibimos muchísima información, muchísima, toda importante. Ojo, toda la información que tú y yo recibimos en el colegio, en la escuela, en la universidad, es altamente, es importantísimo. Pero ¿qué pasa con la información? O mejor dicho, ¿qué pasa con el aprendizaje? Si el aprendizaje no está vinculado con una intención, no pasa nada. ¿Quién tiene información que sabe que es importante porque no decir con carajo? Yo tengo mucha información que sé que si no la utilizo, pues al final no me sirve para nada. Voy a ponerte un ejemplo. Alguna vez aprendí que los de Estados Unidos, cuando empezó a hacer los viajes a la Luna, perdón, los viajes al espacio, tenía problemas con la llena de los reportes por parte de los astronautas, porque en gravedad cero, la tinta de los lapiceros, que funciona por gravedad, no funcionaba. Entonces se gastaron muchos millones de dólares tratando de resolver ese problema y adivinen con qué lo resolvieron. Con lápices. En vez de usar lapiceros en el espacio, usan lápices. ¿Eso para qué me sirve a mí saberlo? O sea, ¿qué le aporta a mi proyecto de vida o a mi propósito? Como poco, ¿sí me hago entender? Entonces, todo el tiempo tú y yo vamos a estar recibiendo información. Toda la información es importante, tiene valor de acuerdo a lo que tú y yo estemos planeando. Lo que quiero que tú y yo entendamos en este momento es que información sin propósito o aprendizaje sin propósito no sirve de nada. No sirve de nada que tú recibas información si esa información no está canalizada en un propósito. Ese es como lo primero que quiero que te lleves hoy. Porque seguramente si tú estás conectado o te conectas a espacios, miren, ahorita hay que el club de las 5 a.m., que el club de las 5:15, que hay un montón de espacios donde la gente puede aprender. Algunos tienen que ver con ARW, otros no, otros son de gente que hace trading. Hay miles de espacios de información. ¿Todos son valiosos? Repita conmigo. Sí, mucho. El tema es usted con qué intención está invirtiendo su tiempo en esos espacios. La intencionalidad es importante aquí. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa en el cerebro y vamos a hablar un poquito del aprendizaje, porque a nosotros nos dicen, bueno, vamos a enseñarles tal cosa, pero no nos enseñan cómo nuestro cerebro aprende, cómo nuestro cerebro conecta con el aprendizaje y por eso yo decía, cuando hablábamos con Hugo de qué nombre le ponemos, pues vamos a ponerle a la conferencia, el aprendizaje es la habilidad más importante del networker. Y yo podría decir que no del networker, sino de cualquier empresario, cualquier persona, cualquier profesional, si no está permanentemente aprendiendo cosas que eleven su nivel, se va a quedar por fuera del mercado o se va a quedar por fuera de sus propias posibilidades. Vamos a ver si me deja compartir pantalla, así me deja. Perfecto, vamos a compartir la pantalla. Verónica y Janio, cualquiera de los dos, hágame caritas apenas y me cuentan si efectivamente se está viendo la pantalla o no. Listo, gracias. Muy bien, vamos a arrancar por aquí. Hoy vamos a hablar en el aprendizaje de dos personajes que tiene nuestro cerebro, pero para eso vamos a decir algo y es qué tan listo estoy para aprender. Estoy listo, estoy preparado. Estar listo tiene que ver con cuatro cosas fundamentales. Y esto es importante que te lo aprendas porque este estar listo no solo tiene que ver con el aprendizaje, sino que tiene que ver con qué tan preparado estás tú para afrontar el día a día.
El primer estoy listo tiene que ver con el aquí y el ahora. Es decir, qué tan listo estoy para afrontar las cosas del aquí y el ahora. El aquí y el ahora tiene que ver con el presente. ¿Qué tan listo estoy aquí y ahora para estar concentrado? ¿Qué tan listo estoy aquí y ahora para tomar nota? ¿Qué tan listo estoy aquí y ahora para hacerme cargo? El segundo elemento del estoy listo tiene que ver con lo que viene a continuación. Estoy listo para lo que viene a continuación. Entonces, por ejemplo, si tú juegas fútbol, estoy listo para arrancar el partido. Estoy listo para salir a la cancha. Estoy listo para hacer lo que viene. No puedes decir estoy listo para jugar fútbol y no te has puesto los guayos. No puedes decir estoy listo para salir a la cancha y no sabes qué posición te toca. ¿Sí me hago entender? Entonces, el estoy listo es qué tan, qué tan preparado estoy yo para cada una de las cosas que implican vivir en el presente. Estoy listo para las transiciones. A las transiciones son los cambios. ¿Por qué? Porque el mundo se mueve. Entonces, si tú estás listo, por ejemplo, estás aquí, estás listo para estar presente en el aquí y en el ahora, estás listo para lo que viene a continuación, vas a salir a la cancha y te dicen, no, es que ya no te toca de mediocampista, te toca defensa y te descuadran un poquito. Vas igual a jugar fútbol. Estás listo para lo que viene a continuación. Estás en el presente, pero no estás listo para el cambio. No estás listo para esa transición inmediata que se da cuando, por ejemplo, haces negocios. Tienes un cliente que te dice que te va a hacer una compra importante, vamos a hablar de números, te dice que te va a hacer una compra de 100 millones de pesos, pero en el camino el cliente te mueve las fechas, cambia esa cifra por 50 millones, esas transiciones, ¿cómo te impactan? Y aquí es donde se da el aprendizaje. Ese es el mayor elemento de aprendizaje en las transiciones. Y estar listo para lo que venga es entender que tengo muy buena habilidad para cambiar. Hay gente que se adapta a la transición, facilito, pum, me adapté a la transición, pero hay gente que lo hace una vez, tuvo suerte, por decirlo así, pero no es capaz de estar dispuesto siempre para lo que venga, para lo que venga, para lo que venga. Y aquí es donde, digamos que nuestro cerebro puede empezar a hacernos algunas, ¿cómo lo quiero llamar yo? Algunas jugadas que nos van a sacar todo el tiempo de nuestro contexto. ¿Listo? Entonces, lo primero que quiero que tengas presente es estar listo, significa que estoy listo, que estoy diligente, que estoy preparado, que estoy dispuesto. ¿Listo? Y estar listo, por ejemplo, para el aquí y el ahora. Es estar listo en el presente, tener buena disposición, buena atención, ¿cierto? Eso es mi capacidad de responder. Estar listo para lo que viene a continuación. Es estar listo para la clase del sábado en la mañana o estar listo para lo próximo que yo ya tengo planeado. Estar listo para las transiciones es estar listo para el cambio, porque sé que va a haber cambio. Sé que vienen cosas que yo no controlo. Y estar listo para lo que venga significa la capacidad que yo tengo de afrontar con tranquilidad los cambios que efectivamente van a venir. Ahora, yo les dije, vamos a hablar de aprendizaje. Digamos, no es muy bonito, pero vamos a decir que este es tu cerebro o mi cerebro, como lo quieras llamar. Nosotros vemos nuestro cerebro como una unidad, pero resulta que nuestro cerebro tiene dos personajes. Un personaje se llama la amígdala. Vamos a suponer que este es el cerebro del chimpancé. Ahorita les explico por qué. Y este es el cerebro pensante. ¿Sí? Aquí digamos que está el buito que es como el símbolo de, más que me quedó más como un Batman, pero bueno, no importa. ¿Listo? El buito, el inteligente. ¿Listo? ¿Qué pasa? Nuestra amígdala y nuestro cerebro no siempre están de acuerdo. Están como que hubiera una transición entre uno y el otro. Ojo con esto. El aprendizaje, escúchame bien, el aprendizaje sucede en esta parte. Aquí sucede el aprendizaje. Aprendizaje. Pero la memoria sucede al otro lado. Y vas a decir, un momentico, espere, ¿cómo así? Con lo que aprendo no es necesariamente con lo que guardo información, exactamente así como te lo estoy diciendo.
Por eso hay mucha gente, o por eso muchas veces estamos tan concentrados en algo y al final nos preguntan, ¿qué aprendiste? Y nos quedamos como, porque estamos tratando de procesar toda la información al tiempo. Recuerda, el procesamiento de información, ese procesamiento o ese análisis no sucede en el cerebro pensante, sucede aquí atrás, en el inconsciente o en la amígdala. Estoy tratando de resumirlo para que sea muy fácil para nosotros. ¿Listo? Digamos que esta parte de mi cerebro, esta parte de mi cerebro es la que se encarga de cosas tan importantes como la defensa, es la que huye o ataca o se defiende, es la que está todo el tiempo alerta, ¿listo? Porque además de eso es la que toma decisiones más rápido que tu cerebro pensante. El cerebro pensante es lento. El cerebro pensante analiza, mira posibilidades, en cambio el cerebro, la amígdala o el cerebro chimpancé es así, supremamente rápido. ¿Listo? Entonces, simplemente tengo una pequeña peste maravillosa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Este cerebro de chimpancé o nuestro pequeño chimpancé, listo, tiene varias características, ¿cierto? Carece de sentido del tiempo. No tiene sentido del tiempo. Por eso, a nivel emocional, cuando tú y yo pasamos por experiencias dolorosas y luego viene algo a nuestra memoria que nos recuerda esas experiencias dolorosas, las traemos al presente, porque la amígdala no sabe pasado, presente y futuro. Está aquí, es como que el tiempo para allá no existe, ¿cierto? La amígdala o ese cerebro está absorto en sí mismo, solo piensa en él, es decir, no existe una afuera. Todo el tiempo sus comparaciones, sus mediciones, sus especulaciones son sobre la base de datos que ya tiene guardada de las experiencias del mundo que le han llegado desde aquí. ¿Listo? Tiene otra cosa, es súper disperso. O sea, todo el tiempo cambia de tarea. A ver, voy a dejar de compartir aquí pantalla para preguntarles algo. Díganme quién de ustedes, y en total honestidad, arranca una tarea y 5 minutos después empieza el cerebro a pensar en que tiene que hacer otra cosa. O sea, empiezo la tarea, sé que tengo que hacerla y bueno, voy a empezar. Ay, pero debería estar haciendo, y me voy a hacer la otra, y cuando estoy haciendo la otra, como que, ay, pero me voy a devolver para la otra. El cerebro es, porque es ¿quién está en control? Tu amígdala, o sea, tu cerebro básico, porque no le gusta, o sea, no le gusta concentrarse. Y lo bonito es que ese cerebro te hace hacer cosas muy rápido. Entonces, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Entonces, hay gente que vive todo el tiempo en la amígdala, y no es ni bueno ni malo, ni nada que ver con eso. Simplemente es quiero que te mires y te des cuenta, hey, ¿quién tiene el control de mis acciones? ¿Mi amígdala o mi cerebro, mi cerebro racional? Digamos en porcentaje, ¿dónde estoy más? Porque de acuerdo a ese porcentaje, estás en aprendizaje o estás en automático, ¿sí? La amígdala o el cerebro chimpancé está reaccionando a estímulos, reacciona. Ustedes saben qué es reaccionar, ¿cierto? Mi amígdala. No reaccionamos. Nosotros tenemos alguna persona en nuestras relaciones amorosas, vamos a llamarlo relaciones afectivas, que nos hace reaccionar, ¿cierto? En algunos es la esposa, en algunos es la suegra, en algunos es un hermano, en algunos es un amigo que te dice una cosa y vos ya estás volando en el pelo. En Medellín volar en el pelo es estar molesto. Tenemos una persona en particular que nos saca de casilla. Ahí es donde nuestra amígdala es más dueña de nosotros que nosotros de la situación. Entonces, ¿qué quiero que empieces a darte cuenta de eso? Que el aprendizaje tiene que ver con el control. Escúchame muy bien. El aprendizaje tiene que ver con el control. No tiene que ver con la capacidad, con la inteligencia, no. El aprendizaje tiene que ver con el control. ¿Control de qué? No de tus emociones, sino de tus pensamientos. La gente me dice, ay, pero ¿cómo así? Que es que yo no controlo mis pensamientos. No, tú no controlas tus pensamientos. Y ahorita te voy a explicar un poco por qué tú y yo no controlamos nuestros pensamientos. Voy a volver a compartir para ir avanzando porque nos quedamos mucho aquí con la amígdala y esa no es la idea.
Entonces Migi, lo que yo llamo Migi, el mono amígdala, es bien bacano, ¿cierto? Ese mono, esa mente chimpancé es bastante interesante. Ah, no se está viendo mi pantalla, denme un segundo. Yo creo que ahora sí se ve mi pantalla. Pero o alguno de los chicos, hágame carita si se está viendo. Asumo que sí, porque no me han dicho nada. Sí, listo. Gracias, Hugo. Es que como estoy en la tablet, no sé por qué solo me queda una cosita. Entonces, ¿cuál es el otro? Es el cerebro pensante. Este cerebro pensante tiene cosas bellísimas, es súper analítico, es así todo bien puestecito, inteligente, no le gusta quedar mal, es lento, no lento en que, como lo decimos en Colombia, es que es como, como lento, no, es lento, es decir, no toma decisiones rápido, no toma decisiones de afán, ¿cierto? Es secuencial. Ojo con esto, secuencial. Por eso a usted y a mí en marketing nos encanta cuando vemos esas publicaciones que te dicen 3 pasos infalibles para salir de la pobreza. Uno, dos, tres. Ya eso conecta automáticamente con tu analítico, con el de todos nosotros. O 5 pasos fundamentales para volverte rico en el 2025 sin hacer nada. Ahí mismo es tu cerebro a 5 pasos sin hacer nada. Eso es conmigo. ¿Sí me entendés? Porque es secuencial. Uno, dos, A, B, C, D. Tu cerebro es secuencial. ¿Listo? Es proactivo, es decir, mientras que el otro cerebro está cambiando constantemente, este cerebro está pensando en, escúchame aquí, soluciones. Cuando tú ves a una persona en la queja, esa persona está aquí, en el chimpancé. Porque cuando tú estás en tu lado pensante, en tu lado racional, en el lado proactivo, estás pensando en soluciones. Además, hay una cosa súper bonita con este cerebro. Escúchame muy bien. Tiene capacidades ilimitadas. Es decir, si tú no tienes un problema neuronal o cognitivo producto de un accidente, es decir, que tu cerebro funcione distinto, que tu química cerebral sea distinta, tú puedes aprender lo que sea. Segundo, es altamente imaginativo. Por eso aquí es donde el empresario, voy a correr esto aquí, esta parte del imaginativo es donde está el empresario de visión, donde estás creando cosas, ¿cierto? Y por último, vuelve y juega creativo. Este cerebro es donde sucede toda esta magia. Pero, ¿qué pasa? Y ahorita con lo que te voy a explicar, creo que me vas a entender un poquito más la relación. Esta historia está separada porque hay una división aquí. Aquí hay como una especie de cortocircuito permanente que afecta a como aprendemos. Ahora, vamos a hablar de algunos elementos súper importantes de la mente consciente. Primero, o, o las funciones de la mente consciente. La mente consciente está diseñada para identificar datos. Esos datos son propios, o sea, yo los creo con mis propios pensamientos, o vienen del mundo exterior. Me estoy leyendo un libro, eh, alguien me está hablando, estoy escuchando un podcast, estoy en una presentación de negocio, estoy sentado escribiendo un plan, algo. ¿Son datos que vienen del exterior o son pensamientos? Entonces, el primero es identifico los datos. ¿Listo? ¿Cómo los identifica? Ahorita te voy a explicar porque aquí es donde la cosa se pone bien interesante. Segundo, compara esos datos con su base de datos de otros objetos. Es decir, el cerebro consciente, como el cerebro consciente no almacena, el cerebro consciente va ¿a dónde? Va a la amígdala. ¿O va al cerebro chimpancé a qué? A comparar. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Resulta que vas caminando, va a hablar aquí en Medellín, vas pasando la 33 y no te vas a pasar por la cebra, sino por un lado donde no hay cebra, no hay semáforo, vas pasando. Y cuando das el paso, miras a la derecha y ves que viene un auto. El cerebro automáticamente va a comparar ese auto con todos los autos que tú tienes en tu base de datos. Si tú ves una ciudad, tu reflejo es más rápido, te quitas más rápido, te mueves con mucha más velocidad, porque lo estás comparando. Entonces, ese es la segunda función. Primero, identifica los datos. Segundo, los compara. ¿Los compara con qué? Con la base de datos de cosas que le pasaron. Entonces, vamos a hablar de negocios. Identificas un negocio. Ese negocio lo comparas con todos los otros negocios con los que has estado anteriormente, ¿cierto? Ahí tendrás tu propia experiencia, tu propio dolor, tu propia circunstancia, te traes eso al presente. ¿Listo? Esto genera una respuesta.
¿Esa respuesta qué es? Un análisis. Ese análisis es, vamos a hablar en el caso del carro, entonces ves que el carro viene y entonces el cerebro empieza, bueno, viene muy rápido o muy lento, viene muy rápido, listo. ¿Me tengo que mover? ¿Sí o no? Sí, sí me tengo que mover. Y aquí viene lo interesante. Y esto quiero que tú lo aprendas. La mente consciente funciona de forma binaria, es decir, decide siempre sí o no, lo hago o no lo hago, lo hago o no lo hago. Entonces viene el auto, ¿viene hacia mí sí o no? Sí. ¿Me va a golpear sí o no? Sí. ¿Debo moverme sí o no? En el momento en que dices sí o no, dices sí debo moverme, ya tomaste una decisión. Y esta es la cuarta o el cuarto gran superpoder o la cuarta cosa para la que está diseñada tu mente, es tomar decisiones. Y esas decisiones siempre son binarias, ¿lo hago o no lo hago? ¿Me levanto o no me levanto? ¿Aplazo la alarma o no aplazo la alarma? ¿Voy al gimnasio o no voy al gimnasio? Quiero que me escuches lo que te estoy diciendo. Siempre estás en binarios. Sí, no, no, sí, sí, no, no, sí. En el momento en que esta persona ve que viene el auto, decide, ¿me muevo sí o no? Sí, me muevo. Pero entonces, ¿para dónde me muevo? ¿Para adelante, para atrás? No, muévase para atrás, para adelante, listo. Entonces él toma y salta y se mueve. Si esto, o sea, si esta parte de aquí dependiera de la mente consciente, este man se muere. ¿Por qué? Porque la mente consciente es lenta. La mente consciente es lenta. Entonces, vamos aquí a ver si podemos hacer esto de la interacción. Voy a preguntarle, a ver, aquí está mi amigo Janio. Ah, a ver, ya sé cómo. Ya pueden activar sus micrófonos cuando quieran, ¿no? Entonces, pillen esto. Quiero que me cuenten dónde ustedes se identifican en ese automático. Ustedes dicen, carajo, ahí estoy yo, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién juega billar? ¿A quién le gusta jugar billar aquí? A nadie, a alguno que juegue billar. Janio, ¿tú juegas billar? No. ¿A quién? Bueno, fútbol. Tampoco, no. A Janio, listo. Cuando usted ve el balón que viene y usted le va a pegar al balón, usted se pone a pensar, bueno, viene a 30 kilómetros por hora, ¿será que le pego con la parte interna del guayo, le doy un puntazo, le pego con el... Usted no piensa eso, usted solamente manda ¿qué? Manda el sablazo y le pega, porque usted ya tiene toda esa información como, ahí está jugando en automático, ¿sí? Lavar la loza, que Verónica ya la tiene lavando la loza, ¿cierto? Lavar la loza es lavar la loza. ¿Usted lo hace en automático o lo hace pensando analíticamente? En automático, si usted es como yo que tiene una maestría en lavada de loza, usted ni piensa mucho, usted solamente pasa y ya sabe que eso le va quedando limpio. Pero una persona que nunca lava la loza, póngalo a lavar la loza para que vea cómo se enreda. No sabe ni cómo coger la esponja. Porque todo el tiempo, ¿será que me cae el vaso? Lo lavo por aquí, lo lavo por acá. Ahí es donde yo quiero que te des cuenta. El aprendizaje solo te va a llegar cuando aparezcan cosas novedosas. Y el aprendizaje está mediado por tu capacidad de exponerte a cosas nuevas. Entre más te expongas a cosas diferentes, más vas a aprender. Ojo, con intención, porque de nada te sirve aprender cosas que no te van a aportar. Entonces, como networker o como empresario, tú tienes que estar pensando a qué me expongo para aprender, dónde identifico datos nuevos, qué pensamientos vienen a mi mente, dónde y con qué estoy comparando, ¿cierto? Y qué decisiones estoy tomando al respecto. Quiero que esto que te voy a decir es un dato que te puede salvar la vida, que te puede ayudar a arreglar un día. La mente consciente solo puede tener un pensamiento a la vez. La mente consciente solo puede tener un pensamiento a la vez. ¿Listo? Entonces, me devuelvo. Esa decisión que desencadena una acción. En este caso, ¿cuál es la acción? La acción es, me muevo, ¿cierto? Hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, ta, 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 ta. Pero lo más importante y lo que quiero que te quede claro es que pensamiento y emoción están ligados. No existe ningún pensamiento que no libere una emoción. Esto que quiero que te quede claro. Por eso no puedes aprender estando en total paz.
tienes que tener alegría o tienes que tener ansiedad, tienes que tener ansias para aprender, ansias viene de ansiedad. Entonces, no, como que es en ese estado plano, donde nada me importa, nada me interesa, todo me vale tres tiras de pepinillo, no, ahí no aprendes. Tienes que estar enfocado en crear. Porque la mente tiene algo importante. Digamos que tú eres un jardinero. El jardinero es la mente consciente. Esta mente consciente siembra con los pensamientos y con las emociones cosas en donde, en la mente del mono, en la mente amígdala. El mono no sabe si esa joda que usted le puso es maleza o es maíz. ¿Me sigues con esto que te estoy diciendo? Si quieren ahí hablar en el chat, hable. O sea, el monito no tiene ni idea de si tú estás pensando hoy en la mañana, ay, qué feo soy, a mí nadie me dice que sí, es que yo soy muy malo para los negocios, yo no sé aprender, es que a mí toda la vida me ha ido mal, es que mi mamá, es que mi papá, entonces empiezas ahí con un montón de conversaciones, esas son las semillas, ¿cierto? Que estás poniendo en donde, aquí. El monito no tiene ni idea, acuérdate que él no tiene, él solo vive en el presente, él con eso que tú le pones, él no compara, la que compara es la mente consciente y va y recoge eso a la base de datos de atrás de la amígdala o la mente subconsciente, él deja que eso se siembre ahí, a él no le interesa, él todo lo que llega lo guarda, todo, desde las cosas poderosas hasta la basura emocional de tu mejor amigo. Porque además, déjame decirte una cosa, yo estoy seguro que tú también tienes un amigo que se llama quejarse contigo. No, es que, parce, me va tan mal, la vida es muy dura y todo el tiempo se queja y te llama solamente para quejarse, ¿cierto? Te está escupiendo, te está vomitando su basura emocional. Pero bueno, esto es otra historia. Entonces, este banco de datos, guarda esto, no guarda las emociones porque las emociones son tuyas de tu presente y de tu ahora, ¿correcto? ¿Qué guardo yo en la base de datos? Las reacciones que me generaron esas emociones. ¿Listo? Entonces tuve miedo. Entonces como tuve miedo, reaccioné de tal forma y me pasó tal cosa. Tuve enojo, como tuve enojo, reaccioné de tal forma y pasó tal cosa. Lo que guardo no es la emoción, porque la emoción siempre va a llegar. Lo que guardo en mi cabeza es como la consecuencia de cómo actué. ¿Listo? El subconsciente, por lo tanto, es mi memoria, pero esa memoria es subjetiva y no piensa. ¿Ok? Entonces, mi trabajo o el trabajo de la amígdala es siempre mantener un comportamiento, aquí la embarré, siempre es mantener un comportamiento que se ajuste a un comportamiento que ya vea anterior. Es decir, mi comportamiento en los negocios es que yo siempre soy lento para tomar decisiones porque, y se va a la historia y ve que así ha sido siempre, entonces va despacio, ¿cierto? Porque la tarea es buscar en dónde, en el banco de experiencias. ¿Listo? Las decisiones pasan por todo esto y dirán ustedes, no mames, todo eso pasa cuando estoy tomando una decisión. Sí, tú no lo ves porque eso es muy rápido. Ahora, en la medida en que tú lo veas, ¿tú crees que puedes aprender a tomar mejores decisiones? Sí, Exacto, gracias. Si yo sé cómo, pero, y yo estoy diciendo, no, es que yo digo ahí, para, ¿de dónde saco yo esta conclusión de que esto va a suceder de tal forma? Solo estoy viendo mis experiencias anteriores, pero mis experiencias anteriores no son todas las experiencias del mundo, porque yo no he vivido lo suficiente como para saber que esto va a resultar de A o B forma. ¿Sí me sigues con lo que te estoy diciendo? Somos muy limitados en nuestro conocimiento experiencial del mundo, porque no lo hemos vivido todo. Discúlpeme. ¿Listo? Entonces, ya te conté cuáles son las cuatro funciones de la mente consciente: identificar datos, comparar esos datos, analizar esos datos y tomar qué? Decisiones. Eso hace la mente consciente, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa con la mente subconsciente? Acuérdate, todo lo que yo planto en el subconsciente se va a convertir en una qué? En una realidad. ¿Por qué? Porque cuando yo planto en mi subconsciente un pensamiento, ese pensamiento va empezando a tomar espacio. Ahorita te explico esa parte. Va empezando a tomar espacio y se va haciendo tan grande que todo parece como jugarse con ese pensamiento.
¿Listo? Entonces fíjate en esto. El subconsciente lo primero que hace es concentrarse. El subconsciente se concentra en algo porque yo le puse la semilla. Y lo que cosecho en mi subconsciente va a crecer. Voy a mostrarte esto. Digamos que voy a ponerlo más bien de amarillito. Este es un pensamiento. Este es un pensamiento pequeñito. En la medida en que tú empiezas a darle a este pensamiento más energía, el tamaño de ese pensamiento en tu capacidad cerebral, este pensamiento se va haciendo cada vez más que más grande y más grande. Y entre más tamaño tiene, más vas atrayendo cosas que tengan que ver con ese pensamiento, más vibración creas en torno a ese pensamiento y más radiación generas en torno a ese pensamiento. ¿Por qué? Porque cada vez le estoy dando más poder, más energía, más de todo. Entonces, lo que estás pensando, sea positivo o negativo, es lo que va a llevarte a donde tienes. ¿Qué pasa? La gente normalmente no piensa en lo que quiere, piensa en lo que no quiere. Por eso aprender, escúchame muy bien, aprender a controlar lo que piensas es el mayor logro de cualquier empresario y bueno, de cualquier persona, pero hoy estoy enfocándome en eso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque todas mis acciones y mis palabras van a tratar de ser consistentes. O sea, la mente subconsciente busca una cosa que se llama consistencia. Esa consistencia es que lo que yo hago y mis palabras estén de acuerdo a mi concepto propio. Mi concepto propio es lo que yo pienso de mí. Y mis antecedentes, que son mi base de datos de lo que yo he sido en el pasado. Entonces, el cerebro siempre va a hacer que esta joda coincida. Entonces, si tú antes tuviste un fracaso o eres un fracasado según tu concepto propio, pues ¿qué crees que va a hacer tu cerebro? Va a hacer que tus acciones y tus palabras sean las acciones de un fracasado o de un miedoso o de un complaciente. No sé si me están siguiendo hasta acá. La actividad subconsciente es que todo pensamiento que yo plante, que yo ponga en el subconsciente, lo va a volver ¿qué? Consistente, porque va a concentrar toda la energía en que eso pase. Y cada vez ese pensamiento va a tener más espacio en mi capacidad cerebral. Y entre más espacio tenga, pues más tamaño va a ocupar. Y entre más tamaño ocupe, más atracción, más vibración va a generar y más se va a radiar hacia afuera. Entonces, si yo pienso en lo que no quiero, pues estoy haciéndolo mal. Tengo que educar a mi cerebro para que se enfoque en lo que qué, en lo que sí quiero. ¿Listo? Entonces, primero, primero, actividad subconsciente, concentración. Tercero, y esta te va a salvar la vida. ¿Recuerdas que anteriormente te dije que el cerebro consciente solo puede tener un pensamiento a la vez? Sí lo recuerdas, ¿no? El cerebro consciente Sí. solo puede tener un pensamiento a la vez. Muy bien. Dime algo que estés pensando en este momento. Cualquier cosa. Café. No puedes pensar sino en café. Café, 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 café. Piensa en dos cosas al tiempo. No hay forma. Entonces, la invitación cuando te empiecen a llegar pensamientos negativos o pensamientos cuando, voy a poner a Verónica ejemplo, que ella fue la que me ayudó ahorita con la tarea, voy a hacer una tarea y mi decirme cosas como, no, pero ¿por qué no vamos a hacer tal otra vez mejor? Entonces, si Verónica o cualquiera de ustedes logra por un pensamiento propio, ustedes tomaron el control. Y ese es el gran reto de todos nosotros en esta vida, tener el control de lo que pensamos, porque nos cuesta muchísimo, nos cuesta mucho. Entonces, por ejemplo, ay, vamos a pedirle un favor a alguien. Entonces, voy a un ejemplo, le voy a decir a Janio, Janio, yo necesito que vos me recojas tal día porque no tengo carro. eh, y entonces, antes de pedirle el favor a Janio, empiezo, no, pero es que Janio, como es de serio, me va a decir que no.
No, y seguro ese día está en el gimnasio, yo te estoy molestando, Janio. O no, seguro ese día tiene que salir con la esposa. No, y está seguramente, no, este man va, no, mejor no le digo nada a Janio. Todo. Se Se fue el silenció. silencio. Se silenció. Denme un segundo, ¿ahora sí me escuchan o no? Sí, ya. Ah, listo, qué pena. Listo. Entonces, yo estoy poniendo en mi cabeza pensamientos que primero no son reales, que van a hacer que mi relación con Janio o ese favor que le iba a pedir a Janio se volviera todo un desastre en mi cabeza. Ay, Manuel, entonces, ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? Aprender a controlar mis pensamientos, porque no todos los pensamientos que tú tienes son tuyos, o sea, no los estás creando tú. ¿De dónde vienen? De la comparación que hace tu mente subconsciente con un montón de cosas que te pasaron atrás, que no pasaron hoy, que pasaron en el pasado y que hoy te están limitando. Muy bien. Ok, vamos a compartir de nuevo pantalla. Perfecto, aquí estamos. Entonces, la ley de la sustitución es, como la mente solamente puede pensar un pensamiento a la vez, la mente no se queda vacía. O sea, la mente siempre tiene que estar llena con un pensamiento, ¿sí? Para los que son ingenieros de sistemas, eso es como volcado de pila. Sale un pensamiento, tiene que haber entrado otro para que este salga. Siempre tiene que haber un pensamiento. Entonces, si yo soy el dueño, es decir, si yo controlo qué pensamientos estoy poniendo en mi cerebro, pues estoy controlando cuáles saco, ¿sí? Si este es un pensamiento de, no sé, de tristeza, y yo conscientemente digo, no, no quiero ese pensamiento, pongo otro arriba, que sea un pensamiento de amor, pues este deja de existir automáticamente, ¿sí? La mente nunca se va a quedar vacía, siempre va a reemplazar un pensamiento por otro pensamiento. La clave de reemplazarla por pensamientos que positivos, siempre va a haber una tensión en tu cabeza entre temor y deseo. Temor y deseo, temor y deseo. Como acuérdate, la mente subconsciente tiene una función y es protegerte, mantenerte vivo, y vivo para la mente subconsciente es sobrevivencia. Ojo con esto, no vivo de vivo feliz, pleno, me siento orgulloso de lo que tengo, no, 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 es respirar, ir a hacer pipí, ir a hacer popó, comer, tener sexo y ya. Eso para la mente subconsciente no es suficiente. La mente subconsciente se enfoca en el temor. Pero la mente consciente, ¿en qué crees que se enfoca? La mente consciente se enfoca en el deseo. Entonces yo tengo que ser siempre capaz de mis pensamientos positivos ponerlos aquí. Hay algo en la Biblia que dice, aquel que tiene se le dará más de lo que ya tiene y aquel que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Por eso es que la gente que tiene, uno dice, ay, no, es que la plata llama plata, es que los ricos, no, es que ellos donde tienen su mente. Ellos siempre están reemplazando por pensamientos positivos o por pensamientos de dinero o por un tipo de pensamientos X productivo, el temor. El éxito no es más que el control a propósito y sistemático de mi mente subconsciente. Y aquí está el aprendizaje del día. El éxito no es más que el control a propósito y sistemático. Y a propósito, recuerdan que les dije que hay gente que encuentra su propósito de vida, pero no hace nada con él. Descubrí que yo quiero impactar 1 millón de personas, pero 1 millón de personas ¿con qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? No, no, me parece chévere. Pues ahí no estás haciendo nada. Ese control a propósito y sistemático de la mente subconsciente tiene que ver con cómo me hablo, ¿sí? El poder de la palabra es impresionante. Entonces, cuando hay pensamientos muy anclados en tu subconsciente, es decir, va a haber un momento en que aquí haya pensamientos tan arraigados que se volvieron heridas, sangrantes. Todo el tiempo estás supurando por esa herida. Ya se volvió tan profundo ese pensamiento, perdón, ese recuerdo
Sí, ese almacén de datos es un almacén de datos sangrante. Todo el tiempo está supurando, todo el tiempo está supurando. Hay que cerrar. ¿Cómo lo cierro? Y aquí viene lo interesante. Hablándote a ti mismo. Como a veces no es suficiente con pensar en positivo, a veces no es suficiente con decir, pensar en cosas chéveres o en tus propósitos o en tus deseos, en tu proyecto, necesitas hablarte y decirte cosas que te ayuden a sanar. Me amo a mí mismo, tengo el control, puedo aprender. ¿Me sigues con esto? Porque entre más control tengo yo de mi pensamiento consciente, más posibilidades tengo yo de moverme a un espacio de aprendizaje. No existe aprendizaje sin control. Y no es controlar tus emociones, eso es carreta, nadie las controla. Puedes gestionarlas, pero no controlarlas. Tu tarea para poder lanzarte al aprendizaje, además de tener gripa, no, mentira. Tu tarea para lanzarte al aprendizaje es todas las mañanas hacer un inventario de cuáles son los pensamientos que tú quieres que poner en tu cabeza. Miren, los seres humanos vivimos en automático, que nos levantamos y no nos tomamos ni siquiera 5 minutos para pensar cuáles son los pensamientos que tenemos en la mañana. Te aseguro que esta mañana cuando te levantaste tuviste un montón de pensamientos. ¿Cuántos de esos fueron realmente elegidos por ti? ¿Cuántos dijiste tú, quiero este pensamiento en mi cabeza, quiero este pensamiento en mi cabeza, quiero este pensamiento en mi cabeza? Te aseguro que el 90% llegaron porque llegaron, ¿cierto? Llegan porque llegan, tú no los eliges. Y yo te lo estoy diciendo no porque, ay, no, te lo digo porque todos los días batallo con mi pesimista. Yo soy altamente pesimista. Yo tengo que batallar todos los días con Manuel el pesimista. Hoy no va a salir, esto se fue a la mierda, esto ya no sirvió, ¿para qué sigues haciendo esto si no está dando resultados? ¿Para qué sigues hablando con fulano si ya no sirve? ¿Para qué sigues enfocándote en esto si pues llevas 3 veces y nada que nada? Mi pesimista está ahí todo el tiempo diciéndome, no, pues el resultado ya lo vienes viendo desde atrás, ¿para qué sigues insistiendo? Entonces, la tarea mía es todos los días decirle cállese y yo reemplazo, no le digo cállese porque cállese no me resuelve el problema, ¿cierto? Lo que hago es que sustituir ese pensamiento por un pensamiento positivo. Ah, y lo que pasa es que no lo vas a lograr. Sí, sé que lo voy a lograr. Soy un hombre de resultados. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, y voy a hacer tal cosa. Y enfoco mi mente hacia arriba, o enfoco mi mente hacia lo positivo, y cambio el temor, que es la amígdala hablándome o tratando de tomar el control por mi mente consciente. Entonces, lo que quiero que te lleves hoy es eso. El aprendizaje no es ser extremadamente nerdo y tener un IQ muy alto. El aprendizaje es estar dispuesto a reemplazar un pensamiento por otro, a entender cómo funciona tu mente, a observarte para adentro y ver cuáles son tus acciones cotidianas que te están llevando o a aprender o a quedarte donde estás. Porque no es que uno desaprenda, al final como que nadie desaprende, ¿no? O sea, uno no olvida algo, ¿sí? Simplemente uno va poniendo nuevos qué, nuevos pensamientos en su cabeza. No es más. Eso al final es lo que uno está haciendo, poniendo nuevos pensamientos en su cabeza todo el tiempo. Entonces, mi querida gente, o gente linda, o gente bella, gente sin gripa, al final, es cuando se levanten por la mañana, cojan los pensamientos y ustedes sean dueños de lo que van a pensar. Y en el día, cuando vengan esos pensamientos negativos, esos pensamientos que les quitan, esos pensamientos que no los dejan ser, póngales un freno y reemplácelos por un pensamiento positivo. Manuel, ¿eso me va a ayudar a aprender? Sí, eso te va a ayudar a aprender. Eso te va a ayudar a entrar en un espacio donde todo es posible. No solo lo negativo que ya sabes que pasó antes, o no solo lo negativo que te generó dolor, o no solo lo que es conocido, que es tu pequeña cajita donde el mundo es reducido. Siempre tomar el control del pensamiento abre las posibilidades del aprendizaje. ¿Listo? Así que muchas gracias por haberse conectado. A todos los que se quedaron y estuvieron prestando atención, Dios me los bendiga, Dios los guarde, fue maravilloso. Muchas gracias a todos, Enrique, Gracias. Nubia, mi querido Ander, Bueno. Jaime, Aurora, con gusto, Nelly,